Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana en que podemos congregarnos, reunirnos para adorar a Dios y oír su gloriosa palabra. En esta mañana vamos a buscar en nuestras Biblias y vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, un poquito de historia bíblica, y ahí vamos a leer bastante en esta mañana. Vamos a comenzar en el verso 1, así no perdemos tiempo, leemos un poquito de historia. Verso 1, comenzando en el verso 1 del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, nos dice la Escritura: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, Jesús, y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse. El tema para esta mañana será el tema más grande de la historia. En todos los tiempos, la historia en cada generación ha tenido temas muy grandes, muy importantes. Pero el tema más grande de toda la historia del ser humano es uno. Y de ese tema, el tema más grande de todos los temas, de todos los tiempos, de esta humanidad, es el tema de la venida del Mesías. Y el tema de la venida del Mesías está en dos partes: primera y segunda venida del Mesías. Por lo tanto, siendo el tema más grande de la raza humana, siendo el tema más importante para todo ser humano, y siendo el tema más grande de todos los tiempos, porque de los demás temas que hay en la raza humana, podemos decir que los diferentes temas en este mundo, los cuales han vivido este mundo en la historia terrenal, han sido temas que han sido grandes en el tiempo que se han vivido. Pero un tema que es el tema más grande de todos los tiempos, ese solamente puede ser el tema de la venida del Mesías. Y la venida del Mesías tiene dos partes: la primera y la segunda venida del Mesías. Encontramos a través de la historia bíblica que ese tema de la venida del Mesías fue anunciado en el libro del Génesis. Allí cuando Dios dijo, cuando estaba hablando con la serpiente y estaba trayendo a juicio a la serpiente para declarar la maldición sobre la serpiente, ese animal que antes caminaba sobre dos pies o dos patas, que no se arrastraba antes, y que fue el animal que se dejó utilizar por el diablo, ese arcángel caído, porque el diablo es espíritu, y para poderse el diablo manifestar y engañar a alguna persona, él necesita utilizar un instrumento, y el instrumento que él utilizó allá en el huerto del Edén fue a la serpiente, ese hombre que no tenía alma, que se dejó utilizar
por el diablo. Bueno, y cuando Dios está llamando a cuenta a la serpiente, encontramos que Dios le está hablando y le dice, y dijo Dios a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí encontramos el tema de la venida del Mesías, el cual es la simiente de la mujer que heriría en la cabeza al diablo, que heriría en la cabeza de una manera certera a el enemigo y obtendría una victoria. Y el enemigo y su simiente le heriría en el calcañar. Y encontramos que fue en el calcañar en donde fueron las heridas del Señor en la cruz del Calvario, en sus manos y en sus pies. Además, la herida en su costado, de donde salió agua y sangre. Aquí encontramos el primer lugar en la Biblia en donde se habla del tema más grande de la raza humana. Y el tema más grande de esta raza humana es el tema de la venida del Mesías. Para muchas personas, este tema tan grande, el cual está señalado, el cual está anunciado por Dios a través de todos sus profetas, encontramos que este tema, para muchas personas, no ha tenido realmente el significado que debe de tener. Y algunas personas ignorantes que han habitado o habitan en este planeta Tierra en el presente no se han dado cuenta de la importancia de ese tema y no se han dado cuenta que ese es el tema más grande de la historia de la raza humana y que del desarrollo, del cumplimiento de la promesa mesiánica depende todo ser humano, ya sea para bien o para mal, ya sea para bendición o para juicio, ya que tenemos a través de la profecía bíblica que todos los seres humanos tendrán que darle cuenta a Dios por los días que han vivido sobre este planeta Tierra y la manera en que han vivido sobre este planeta Tierra y su actitud frente al cumplimiento de las promesas de Dios para el día en que ellos están viviendo. Por lo tanto, es algo que no puede ser esquivado por ningún ser humano, el tener que presentarse algún día delante de la presencia de Dios para darle cuenta. Por lo tanto, tenemos que nosotros como seres humanos ser realistas y enfrentarnos valientemente en este siglo XX al tema más grande de esta humanidad. El tema más grande de la raza humana es el tema de la venida del Mesías. No importa cuántos adelantos políticos, económicos, científicos o adelantos en los diferentes aspectos de la vida del ser humano, no importa cuántos adelantos hayan, no importa cuántos adelantos se encaminen los seres humanos, con todo y eso,
el tema más grande es el tema de la venida del Mesías. Por lo tanto, en esta mañana, con reverencia, nosotros nos enfrentamos, nos acercamos a ese tema para hablar algunas cosas de ese tema y ver con detenimiento las dos partes que tiene ese tema. Ese tema tiene dos partes muy importantes, como ya les he dicho, y esas dos partes muy importantes son la primera venida del Mesías y la segunda venida del Mesías. Por lo tanto, ya con examinar el tema de la primera venida del Mesías y ver que es algo histórico y ver cómo se cumplió y ver la actitud asumida por los que vivieron en el siglo en que se cumplió la primer parte del tema más importante de la raza humana, podemos entonces nosotros aprender y estar preparados para el cumplimiento de la segunda parte del tema más importante de la raza humana. Podemos examinarlo con detenimiento. Podemos ver que siempre que Dios ha prometido algo, Él lo cumple conforme a su promesa. Podemos ver que siempre Dios, siendo tan grande, se manifiesta en una forma tan simple, tan sencilla, que cualquier persona que no examine por la palabra de Dios lo que Dios está cumpliendo, lo pasará por alto. Por esa causa el Señor Jesús les decía a los líderes de aquel entonces: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Encontramos que en el cumplimiento de la promesa mesiánica en su primera venida, el Señor los mandó a escudriñar las Escrituras y a comparar el ministerio que Él estaba llevando a cabo, compararlo con las promesas que Dios había hecho en su palabra con relación a este glorioso tema de la venida del Mesías, para que pudieran examinar y darse cuenta que ese sencillo ministerio que estaba siendo operado en aquel joven de Nazaret era el ministerio mesiánico conforme a la promesa de Dios. Encontramos que siempre el cumplimiento de la promesa mesiánica del tema más grande de la raza humana, ese cumplimiento siempre enviará a la gente a escudriñar las Escrituras para que la gente puedan comparar y juntar la Escritura con lo que están viendo y se puedan dar cuenta que ese es el pleno cumplimiento del tema más grande de la raza humana, la venida del Mesías. Podemos ver que en todos los tiempos han habido personas ignorantes, pero no le vamos a dar la gloria a los ignorantes y a los rebeldes y a los incrédulos. También tenemos que reconocer y decir que también han habido personas serias, hablando en términos espirituales, que han afrontado la realidad de su día y han visto el cumplimiento de lo que Dios ha prometido y le han dicho amén al cumplimiento de lo que Dios ha prometido y han escudriñado la Escritura y han dicho: hemos hallado a aquel del cual habló Moisés. Encontramos que aunque parezca locura, el que hayan personas que puedan ver el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, podemos ver y entender que ha sido una realidad en el pasado. Por lo tanto,
podemos ver y entender que volverá a ser una realidad en la segunda venida del Señor. Conociendo entonces estas cosas, sabemos que si en los tiempos pasados a los que pudieron ver el cumplimiento del tema más grande de la historia humana en la primera parte, que fue la primera venida, podemos entonces ver también que en la segunda venida pasará de la misma manera. Así es que vamos a seguir examinando la primera venida. Fíjese, algunas personas piensan que si un hombre es enviado de Dios debe actuar de tal o cual manera. Pero para usted o yo decir de la manera que debe actuar la persona ungida para un propósito en la obra de Dios, la forma correcta para esa persona actual, ¿sabe cuál es? La forma en que esté actuando. La forma en que Dios lo guíe a actuar. Muchas personas en el tiempo de la primera venida del Mesías, decían acerca de Jesús, principalmente los líderes religiosos, decían: tú no eres el Mesías, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Otros decían: tú eres samaritano y tienes demonios, tú eres un loco. Otros decían: tú eres tal o cual cosa. Bueno, y podemos ver entonces que cuando Dios cumple la promesa mesiánica en la primer parte, que es la primera venida del Señor, el cumplimiento de la promesa mesiánica fue juzgado por los líderes religiosos de aquel tiempo, y fue encontrada, según el intelecto humano de aquellos líderes religiosos, fue encontrado como un falso profeta, como un loco, como un revolucionario, como uno que escandalizaba en aquel tiempo a la humanidad. Fue conceptuado como un escándalo, como una plaga en medio del pueblo, y fue acusado de que enseñaba y propagaba la desobediencia de la ley divina dada a través de Moisés. Bueno, podemos ver entonces que la promesa mesiánica en su cumplimiento fue tildada de una cosa falsa, de una cosa de locos, y los seguidores del cumplimiento de esa promesa mesiánica en su primera parte, en la primera venida del Señor, fueron tildados de locos, fueron tildados de fanáticos, fueron tildados de ignorantes. Y los líderes religiosos de aquel tiempo decían a algunas personas ilustres que trataban que aquellos líderes hicieran las cosas bien, porque querían hacer juicio sin primero oír a la persona, querían hacer juicio sin primero poner las cosas en el sitio que debían de ponerlas para hacer un juicio correcto. Y por esa causa aquellas personas que exigían o pedían que se hiciera correctamente el juicio que estaban haciendo, les decían: y tú también eres de ellos, y tú también crees como ellos, ¿acaso te han convencido a ti también? Examina tú que de Nazaret no ha salido ningún profeta. Examina bien que de Nazaret tampoco está prometida la promesa mesiánica. Ellos podían decir todas esas cosas
Pero con todo y eso, el cumplimiento de la promesa mesiánica era aquel joven que se había criado en Nazaret, pero que había nacido en Belén. Ellos no se pusieron a examinar las Escrituras y a examinar las cosas que habían estado aconteciendo por aproximadamente 30 años. De 29 a 33 años estaban aconteciendo cosas muy importantes en el cumplimiento de la promesa mesiánica, y ellos no habían reconocido lo que estaba aconteciendo, aunque habían oído 29 años o 30 años atrás de que había salido una estrella y que aquellos sabios habían dicho que era la estrella mesiánica, la estrella del Mesías, que anunciaba que el Mesías había nacido conforme a la profecía del profeta Isaías, que la Virgen concebiría y daría a luz, y que un niño nacería. Por lo tanto, ellos, o para ellos, para los líderes de aquel tiempo, ellos habían conceptuado todos esos anuncios que habían oído muchos años atrás como unos rumores que habían venido hasta Jerusalén, pero que nadie o ninguno de los líderes de aquel tiempo los había podido confirmar. Pues claro que no los habían podido confirmar porque no habían ido a donde el niño había nacido o estaba naciendo. Si hubieran ido y hubieran buscado, en algún lugar estaba una virgen dando a luz a el niño Mesías. Bueno, eso es lo que pasa en todos los tiempos. Y en este tiempo podríamos decir que fue una negligencia de la religión existente de aquel tiempo y de las sectas religiosas existentes en aquellos tiempos. Esa negligencia le costó. ¿Qué? Le costó que cuando el Mesías comenzó su ministerio, los rechazaron, por causa de que ellos tenían sus propias interpretaciones. Pero ya Dios, en su palabra a través del profeta Isaías, había dicho que el pueblo, la religión y las sectas religiosas de ese tiempo del cumplimiento del tema más grande de la raza humana, la venida del Mesías, estarían ciegos y no verían. Estarían sordos y oirían pesadamente. Por lo tanto, al oír, no tomarían cuidado y no prestarían atención a lo que estarían escuchando con relación al cumplimiento del tema más grande de la historia de la raza humana, el tema de la venida del Mesías, el cual tema a través de todos los profetas Dios había hablado, a través de toda la escritura desde el Génesis hasta Malaquías había sido hablado de este tema tan grande, la venida del Mesías. Luego el último profeta, Juan el Bautista, no solamente habló de este tema, sino que dijo que ese tema estaba cumplido en medio de ellos, y señaló al hombre en el cual estaba cumplido el tema más grande de la raza humana. Que de la segunda parte de ese tema, en este tiempo podemos decir que no solamente desde el Génesis hasta Malaquías, sino desde el Génesis hasta Apocalipsis ha sido hablado, ha sido anunciado el cumplimiento de la segunda venida del Señor para los días postreros, para el tiempo del fin, cuando el tiempo de los gentiles llega a su fin. ¿Cómo se sentiría? Ya vimos cómo se sintieron
cómo se sintieron las sectas religiosas de aquel tiempo. Vemos cómo se sintieron los fanáticos religiosos de aquel tiempo. Vemos cómo se sintieron aquellos sectaristas de aquel tiempo. Ahora también podríamos examinar cómo se sintieron los verdaderos creyentes cuando vieron el cumplimiento del tema más grande que había sido anunciado. Podemos ver a Simón, el pescador, que luego su nombre fue cambiado por el nombre de Pedro. Podemos ver también a Felipe. Podemos ver que Felipe, aunque al principio no había visto nada, dijo, ¿puede de Nazaret salir alguna cosa buena? Pero cuando se enfrentó al cumplimiento de la promesa mesiánica, cuando se enfrentó a Jesús y oyó a Jesús hablar, él dijo, verdaderamente, tú eres el Cristo, tú eres el Dios, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. Podemos ver también cómo se sentía Andrés. Andrés le había dicho a Felipe, hemos hallado aquel del cual habló Moisés. Y Moisés había hablado de ese tema tan grande, del tema más grande de la raza humana, y había dicho sobre ese tema que el cumplimiento de ese tema sería en uno de los hermanos. Por lo tanto, si alguien estaba esperando el cumplimiento de ese gran tema, la venida del Mesías, tenía que estar esperando entonces que se cumpliese en uno de los hermanos hebreos. Tenía que ser entonces la primera venida del Mesías cumplida en un hombre que fuera, en cuanto a nacionalidad, que fuera un hebreo. Y él, en cuanto a nacionalidad, era hebreo por cuanto nació en la tierra de Israel. Así es que podemos entonces entender que así fue prometido y así tenía que ser cumplido. El gozo, el regocijo era muy grande en el corazón de aquellos que veían ese tema tan grande cumplido en un joven criado en Nazaret. Lo podían ver cumplido, lo podían reconocer, podían oír su mensaje y sabían que este mensaje era el mensaje que estaba prometido que predicaría el Mesías. Y el mismo Mesías, cuando fue a su tierra, fue a su ciudad, fue allá a Nazaret, él se paró para leer la Escritura, le fue dada la Escritura, y él buscó en el libro del profeta Isaías, allá en el capítulo 61, y leyó allí la Escritura, como lo relata el doctor San Lucas. Y nos dice en el capítulo 4, verso 16 en adelante, y Jesús, o del 14 en adelante dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se sentó y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro,
halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ahora ustedes pueden observar, cuando el tema más grande de la raza humana llegó a cumplirse en su primer parte, en la primera parte de la venida del Señor, que es la primera venida del Señor, la primera venida del Mesías, cuando él allí en la sinagoga de Nazaret se levantó y leyó lo que estaba prometido con relación a la primera venida del Mesías, y él se identificó con esta promesa y les dijo: hoy se ha cumplido ante vuestros ojos esta escritura. ¿Qué sucedió? Eso causó comentarios en medio de todos los que estaban presentes. En medio de todos los que estaban presentes comenzaron a correrse los rumores. Pero este es el hijo de José y de María y sus hermanos. Nosotros también los conocemos y se han criado todos juntos aquí en esta ciudad de Nazaret. Todos daban buen testimonio de él, diciendo: bueno, el joven es un joven intachable. Pero estaban escandalizados con relación a lo que él estaba diciendo referente a la venida del Mesías. Y estaba el Señor Jesús diciendo que esa promesa mesiánica estaba cumplida
en medio de Israel, en él, en ese joven de Nazaret. Y comenzó el grupo que estaba presente, la congregación que estaba allí presente, comenzaron a hablar. Y él comenzó a hablar también. De cierto me diréis ustedes este refrán. Él conocía proverbios o refranes que daban al traste con lo que tenía él que hablar. Los refranes o los proverbios es algo parabólico y él sabía usar muy bien la forma parabólica. Entonces les dijo un refrán o un proverbio. De cierto me diréis este proverbio o este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos escuchado, que tú has hecho en otros pueblos, en otras ciudades, haz aquí en tu pueblo que hay muchos enfermos. Has sanado a muchos en otros lugares, pero tu pueblo, donde te has criado, está lleno de enfermos. Haz también aquí sanidades, haz también aquí milagros. El Señor les dijo que no hay profeta acepto, no hay profeta que sea aceptado como profeta en su propia tierra o en el lugar donde se crió. En el lugar donde se crió es el lugar donde menos pueden aceptarlo como un profeta, por causa que le han conocido desde niño hasta que ha llegado a esa edad en donde se manifiesta Dios en él y Dios lo identifica como un profeta. Bueno, ven ustedes que en su propio lugar donde se crió fue donde más problemas tenía. Entonces, luego les dijo, en los días en que vivió el profeta Elías, en aquel tiempo en donde los cielos fueron cerrados por 3 años y medio, había hambre sobre la tierra y había sed sobre la tierra, y había muchas viudas en la tierra de Israel, pero Dios solamente envió al profeta Elías a una sola viuda, a esta viuda de Sarepta de Sidón. Una sola viuda fue la que recibió bendición de parte de Dios a través del profeta Elías, en donde por la palabra de Dios le fue hecha provisión de alimento, de aceite también para esta viuda. Por lo tanto, esta viuda, cuando llegó el profeta Elías, de ahí en adelante no sufrió necesidades económicas, no sufrió necesidades alimenticias, ni ella, ni su hijo, ni el profeta tampoco. ¿Quién la alimentaba a quién? Sería la pregunta. Cualquiera podría decir a simple vista, bueno, esa señora viuda con un hijo, ahora ya está en su casa este profeta Elías, y ahora esta viuda tiene que estarse sacrificando para traerle alimento a este profeta. Y es una viuda. Pero la viuda podía decir, gracias a Dios que ha venido a mi casa el profeta Elías, porque si no fuera porque Dios lo envió a mi casa, ya nos hubiéramos muerto de hambre. La primera vez que le vi llegar, lo único que tenía era un poquito de harina y un poquito de aceite para hacer nuestra última comida, nuestra última torta, y luego morir. Pero gracias a Dios que llegó en el momento más crítico de nuestra vida, en el momento más crítico económico de nuestro hogar, en el momento que lo único que quedaba era lo último. Y gracias a Dios que Él me dijo que le hiciera a él la primera torta.
Bueno, esa viuda sabía la bendición de Dios. Y Jesús le dijo que en ese tiempo el profeta Elías fue enviado a una viuda, aunque había muchísimas otras viudas en necesidad económica, en necesidad alimenticia, y se estaba muriendo de hambre mucha gente, pero solamente a una viuda fue enviado el profeta Elías. Y luego les dice, y el profeta Eliseo, el que vino después. Pues miren ustedes, había muchos leprosos en Israel, y ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el Sirio, un gentil. Y con eso, él les enseñó una cosa muy grande. Y luego, cuando oyeron estas cosas parabólicas que le estaba hablando el Señor, ¿cuál fue la actitud de ellos? ¿Cuál fue el sentir de ellos con relación al más grande cumplimiento de la historia del ser humano para aquellos días? Que se llenaron de ira cuando escucharon la palabra que él hablaba, y se levantaron y se lo llevaron para la cima del monte sobre el cual estaba la ciudad, para despeñarlo por un risco, para que se acabara ya la predicación de ese joven, porque a ellos no les agradaba la manera de ese joven predicar. No les agradó el cumplimiento de la cosa más grande, del tema más grande de la raza humana. Ahora ustedes pueden ver que siempre que Dios cumple lo que Él ha prometido, no todo el mundo estará de acuerdo con el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Podemos ver que cuando cumple el tema más grande de todos los temas, entonces, por causa del mensaje que procede de los labios, en donde esté cumplido lo que Dios ha prometido, la actitud de algunas personas será una actitud negativa frente a lo que escuchará. Será una actitud contraria. Y vean ustedes, en aquel tiempo hasta trataron de matarlo. Ahora, gracias a Dios que no todo el mundo actúa de esa manera. Gracias a Dios que no todo el mundo piensa de esa manera negativa. Podemos ver en una ocasión que palabras hermosas como las que escucharon en esta ocasión allá en Nazaret, porque fueron palabras hermosas, escuchar, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Eso es algo muy maravilloso. Haber estado por miles o cientos de años, miles de años esperando el cumplimiento de esa promesa, y ahora estar frente a ellos el cumplimiento de esa promesa, e identificarse como el cumplimiento de esa promesa, y decirle, hoy está cumplida ante ustedes esta promesa. El Espíritu del Señor está sobre mí, está cumpliendo esa promesa. Se está identificando como el Mesías prometido, se está identificando como el cumplimiento del tema más grande de la historia del ser humano. Esto es oír palabras hermosas. Ver la actitud que asumieron aquellas gentes es ver la ceguedad, es ver lo que es el fanatismo sectario en una comunidad, en un pueblo o en una nación. El fanatismo religioso nunca ha llevado a las personas a nada bueno. Ahora vean ustedes que lo correcto es creer lo que Dios ha prometido cuando Dios lo cumple. Eso no es fanatismo religioso. Eso podemos identificarlo como realismo, porque es algo real, y algo real no es un fanatismo. Fanatismo son ilusiones o creer interpretaciones humanas, y eso no lleva a nada bueno a ninguna persona. Pero cuando Dios cumple lo que Él ha prometido y lo identifica
Entonces, agarrarse de eso que Dios ha cumplido, esa es la persona ser realista. Ser consciente de que Dios hizo una promesa y ser consciente de que Dios ha cumplido esa promesa. Ahora vamos a ver el lado positivo. Vamos a ver personas que se enfrentaron a la realidad del cumplimiento del tema más grande de la historia del ser humano, y vamos a ver lo maravillosamente que actuaron esas personas. Encontramos a la mujer samaritana en esa ocasión que estuvimos leyendo. Vemos que cuando ella fue a sacar agua de aquel pozo, del pozo de Jacob, ella se encontró que allí estaba un joven de unos 30 a 33 años, y cuando ella llegó, siendo ella una mujer, una joven de mala vida, no se sabe qué cosas pasarían por su mente. Pero cuando este joven se dirige a ella para pedirle agua. Ella nota, se da cuenta que es un joven, es un judío, y le dice: ¿por qué tú me pides agua a mí? Yo siendo samaritana y tú siendo judío, ya que los samaritanos y los judíos no se tratan y tú lo sabes. Entonces él le dice: si tú supieras quién es el que está pidiéndote agua, tú pedirías de él, tú pedirías de mí, y yo te daría agua de vida, agua que salta para vida eterna. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, entonces ella le dice: pero tú no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿cómo me vas a dar agua de esa agua de vida? Entonces él comienza a explicarle, está hablando de un tema espiritual, está hablando en términos espirituales, y ella le dice: yo quiero tomar de esa agua que tú dices, para no volver más aquí a sacar el agua, y para no tener sed jamás. Ella estaba pensando en términos literales. Imagínense cuántas personas desearían no comer más. ¿Cuántas personas desearían no tener que tomar más agua o más líquidos y poder vivir eternamente? Bueno, sería la solución para ellos, porque no tendrían que trabajar, porque la gente trabaja para comer. Así es que, bueno, ya solucioné mi problema, y si le puedo dar a mi familia también, entonces solucioné el problema de mi familia, y no importa que trabaje o no trabaje, así que podemos estar de vacaciones todo el tiempo. Bueno, ella estaba pensando en términos así literales, y eso fue lo que le hizo saber al Señor. El Señor, sabiendo eso, pues, no trató de mofarse de ella ni nada, sino que le dijo: está bien, ve, busca a tu marido para darte de esa agua. Ella estaba interpretándolo en forma literal, pero él estaba dándole una aplicación espiritual. Entonces ella dice: ya tengo el primer problema para tomarme esa agua. No tengo marido. Él le dice: bien has dicho que no tienes marido, porque 5 has tenido, y el que ahora tiene no es el tuyo. Cuando le dice eso, ella dice: bueno, aquí estoy delante de un hombre que no es de aquí de Samaria, no es samaritano. ¿Cómo sabe estas cosas si no es un profeta? Y es de allá, de los que no se tratan con nosotros, y ya me ha dicho toda mi vida, en forma condensada. Así es que esto solamente a través de la historia bíblica yo lo he visto en profetas. Paréceme que tú eres profeta. Y entonces ella comienza a hablar en términos espirituales. Entra a esa esfera, a ese ambiente espiritual, y le dice: ella dentro de sí tiene que haber pensado: ya yo sé que la cosa, pues, aquí es algo espiritual,
Es algo de Dios lo que es el encuentro que he tenido con este joven, así es que vamos entonces déjame moverme a un ángulo, a una esfera espiritual para hablar en términos espirituales con este joven que me está hablando en términos espirituales ya. Paréceme que eres profeta. Yo sé que cuando el Mesías venga, Él nos enseñará, nos revelará todas las cosas. Yo sé que hay una promesa bíblica. Yo sé que está la promesa más grande de la raza humana que Dios la ha dado a la raza humana. La promesa de la venida del Mesías. Y yo sé, y todos sabemos, que cuando Él venga, Él nos enseñará todas las cosas. Y tú eres profeta. En palabras más claras, ¿qué me puedes tú decir con relación a la venida del Mesías? Entró a hablar en el aspecto espiritual. Y la sorpresa más grande para esta mujer samaritana, que no se encontraba moralmente en una condición favorable, en una condición espiritual, en cuanto a lo moral, favorable, porque estaba viviendo una vida fuera de la palabra de Dios, aunque era una hija de Dios, era una hija de Abraham, una simiente de Abraham, no estaba con una vida agradable delante de Dios. Y cuando se tropieza con que hay delante de ella un profeta, ¿cómo se sentiría esa mujer? Bueno, ella sigue hablando y cuando le habla ella a Jesús con relación a la venida del Mesías, que ella sabía que habría de venir y le habría de enseñar todas las cosas, entonces la sorpresa más grande para esta mujer fue aquellas palabras hermosas que salieron de los labios de Jesús. Yo soy que hablo contigo. Nunca antes ella había recibido una noticia tan maravillosa, tan hermosa como esa. Nunca antes ella había escuchado de labios humanos algo tan glorioso como esas palabras. Yo soy que hablo contigo. ¿Cree usted que esta mujer había escuchado algo más hermoso en su vida que estas palabras? Esto que ella estaba escuchando era el cumplimiento del tema más grande de la raza humana, el cual tema todos los profetas de Dios, desde el Génesis hasta Malaquías, habían hablado de ese tema. Pero ahora, ella sí había escuchado y había leído sobre ese tema a través de la Escritura, pero ahora ella estaba frente al cumplimiento de ese tema. Ahora ella estaba frente al Mesías que todos los profetas habían anunciado que habría de venir. ¿Cómo se sentiría el corazón de esta mujer samaritana? No habrían quizás más palabras para ella hablar. No había más preguntas que hacer. El gozo sería tan grande. Y cómo examinaría con su vista a este joven. Mis ojos poder ver el cumplimiento de la promesa mesiánica. Una indigna pecadora como yo, y ya él de inmediato me ha descubierto mi condición espiritual. No le puedo decir a él nada porque él lo sabe. De seguro esta mujer estaría llorando allí. Y cuando llegan los discípulos y ven
a Jesús que hablaba con esta mujer se maravillaron de que se hubiera quedado solo en ese lugar y de que cuando ellos llegan lo encuentran hablando con una mujer samaritana. Una mujer la cual no podía estar hablando con un judío, porque los samaritanos y los judíos no se trataban. Pero no se atrevieron a preguntar qué hablas con ella o qué está pasando. Esta mujer, cuando llegan sus discípulos, esta mujer se va corriendo, deja el cántaro y de seguro la sorpresa para los discípulos fue mayor. Bueno, aquí no sabemos qué haya pasado, ahora esta mujer ha dejado su cántaro y se fue corriendo. Y los discípulos, bueno, ellos habían ido a buscar comida y ahora llegan con la comida, con todo lo que compraron y le ofrecen a Jesús. Y Jesús, pues no quiere comer. Y les dice, yo tengo una comida mejor. Y ellos insistiendo, pero se comieron. Y ellos pues no sabían qué había pasado. Algunos se preguntaban, bueno, ¿a alguien le habrá traído de comer? ¿Sería esta mujer o habría alguien que vendría primero que ella y le traería algo de comer y estaba abastecido? ¿O qué es lo que está pasando? Sería un momento para los discípulos, un momento medio misterioso. Pero esta mujer salió corriendo, llegó a la ciudad y comenzó a anunciar lo que había pasado. 2 personas solamente sabían lo que había pasado, Jesús y esta mujer. Ella anuncia, ven y ven un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, me ha dicho toda la vida pasada que yo he tenido, hasta el presente. Vean ustedes a ese hombre. Quizás sea este el Mesías. ¿No es este acaso el Mesías? Vayan y véanlo. Y después ustedes me dirán si es el Mesías o no es el Mesías. Ya ella sabía y creía que era el Mesías. Imagínense, se alborotó toda la ciudad. Toda la ciudad se alborotó en esos momentos. Y salieron corriendo hacia la ciudad para ver qué era lo que había sucedido en ese lugar. Vean ustedes, dice, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La ciudad se alborotó, vinieron a él porque, imagínense, la promesa bíblica es la promesa más grande de todos los tiempos. Es la promesa de la venida del Mesías. Y la gente, todas las personas que han leído la Escritura en aquellos tiempos y en estos tiempos, pues creen que el Mesías ha de venir. Y cuando oyen a alguien así, anunciando que vayan a ver un hombre, porque ella cree que ese es el Mesías, vayan ustedes para que ustedes lo vean y ustedes van a saber si es o no es. Bueno, imagínense, la ciudad se alborotó, salieron hacia donde estaba y cuando llegaron lo encontraron con sus discípulos y él comienza a hablar algunas cosas allí y los que llegaron comenzaron a escuchar. Él les dice a sus discípulos, yo tengo una comida mejor. Bueno, ¿y qué comida entonces era esa? Jesús les dice, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Por lo tanto, esa era la comida que él decía que tenía. Hacer la voluntad del que lo envió y acabar la obra que le había sido encomendada a él hacer en este ministerio sencillo que estaba Dios operando en él.
Él estaba en la disposición correcta para dejarse usar por Dios para que la obra mesiánica de la primera venida fuera efectuada. Y ese es el momento que él pasó en el templo que Salomón había construido. Los que llegaron de Samaria le rogaron entonces, después de escucharlo, entonces ya creyeron que ese era el Mesías, lo invitaron para que estuviese en su ciudad predicando y se quedase con ellos algún tiempo. Y dice la Escritura que él se quedó con ellos 2 días. En esos 2 días fueron días de predicación, días de actividades en donde el Señor estuvo predicando y también orando por los enfermos, o sea, sanando los enfermos. Y luego, los de la ciudad, los de Samaria, cada vez que se encontraban con la mujer samaritana le decían: mira, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, creemos por nosotros mismos porque lo hemos oído y lo hemos visto y sabemos y creemos que ese es el Mesías, el Cristo. Ahora ustedes pueden ver que no todo fue una actuación negativa de los que vivieron en aquel siglo con relación a la actitud que asumieron frente al cumplimiento de la venida del Mesías, frente al cumplimiento del tema más grande, más importante de la raza humana. La segunda parte de ese tema es la segunda venida del Mesías. ¿Cómo se sentirán las gentes de este siglo XX en el cumplimiento de este tema tan grande? Podemos ver, saber y esperar que será como fue en aquellos tiempos. Y tenemos que dejar que cada persona como individuo, por causa de que tiene su propio libre albedrío, tenemos que dejar que cada persona actúe por sí misma frente a lo que Dios ha prometido para este tiempo en que vivimos. Nos gozamos en ver que hubieron en aquellos tiempos personas que vieron el cumplimiento del tema más grande de la historia humana. Podemos regocijarnos en que hubieron momentos en que el cumplimiento de ese tema, lo cual fue el Mesías en medio de la gente en ese siglo, se identificó delante de la gente, se identificó con la palabra que hablaba de él para ese tiempo, se identificó delante de una congregación y también se identificó delante de personas como individuos. Encontramos que la manera en que él se identificó era una manera sencilla, diciéndole que lo que estaba escrito con relación a la venida del Mesías estaba cumplido en él, que él era aquel del cual había hablado Moisés. Él no tenía miedo de decir que él era esa persona, pero él lo decía por la palabra. A la mujer samaritana le dijo, cuando ella le dijo que el Mesías habría de venir, él le dijo a ella: yo soy. Él no estaba engrandeciéndose, él era grande y se hizo pequeño. Él lo que estaba allí era ¿qué? Anonadándose a sí mismo. Ese personaje grande que tú estás esperando, ¿sabe quién es? Es esa persona pequeña que tú ves delante de ti. Ese pequeño que tú ves delante de ti es esa persona grande que tú estás esperando. Y así es que vean la manera sencilla que él actuó.
yo soy el que hablo contigo. Bueno, de seguro habrán personas en este siglo XX, en el cumplimiento del tema más grande de la historia del ser humano, que podrán escuchar las mismas palabras y podrán regocijarse en el cumplimiento de lo que Dios ha prometido con relación a la segunda venida del Mesías. Y ellos con sus oídos escucharán, con sus ojos verán, y su corazón se regocijará cuando ellos vean el cumplimiento de la segunda venida. Para ellos será como fue con la mujer samaritana. Cuando ellos lo vean, ellos estarán viendo y escuchando lo mismo que la mujer samaritana vio y escuchó. Yo soy el que habla contigo. Es algo muy maravilloso vivir en este siglo XX, porque es el tiempo en que se ha llegado para el cumplimiento de la promesa más grande que Dios ha hecho a la raza humana. Y es el tiempo en que este tema de la venida del Mesías será tan real para los que viven en este siglo XX, que habrá un pueblo lleno de regocijo, lleno de alegría, porque podrán ver lo mismo que vio la mujer samaritana, lo mismo que vio también el apóstol Pedro, lo mismo que vio Felipe, lo mismo que vio Andrés, lo mismo que vieron cada uno de aquellos que vieron la primera venida. Habrá también un grupo de personas que como individuos habrán visto la segunda venida del Mesías. Y serán personas que nadie podrá apartarlos del cumplimiento de la promesa mesiánica. No importa cuántas cosas digan en contra todos aquellos que no lo puedan creer, los verdaderos creyentes que hayan visto el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, estarán tan firmes y conocerán también la historia de la primera venida, que sabrán que si en la primera venida hubieron creyentes, ellos sabrán que también ellos son creyentes como fueron creyentes en la primera venida un grupo de personas. Y también sabrán que como hubieron incrédulos, habrán incrédulos en esta tierra que no podrán creer el cumplimiento de la venida del Mesías, aunque digan que lo están esperando. Y habrán también diferentes clases de personas que actuarán como si creyeran, pero que no creerán. Así es que conociendo la historia del pasado, del cumplimiento de la primera venida del Mesías, los creyentes de este tiempo estarán tan bien informados bíblicamente para saber cómo estará el ambiente espiritual en ese tiempo, que nada les escandalizará. En aquel tiempo no era que las religiones o las sectas religiosas o la gente de aquel tiempo estuviesen llamados a exigirle al Señor que hiciera tal o cual cosa. Más bien era ver las cosas que Él estaba haciendo por dirección del Padre y creerlas. Y en la segunda venida, el pueblo de Dios, los escogidos, los verdaderos creyentes, no estarán interesados en que
en el cumplimiento de la venida del Mesías, Él haga cosas que ellos desean que Él haga, sino que los verdaderos creyentes estarán interesados que sea hecho aquello que Dios desea que sea hecho. Y esa es una comida que es muy alimenticia, porque esa comida es que haga la voluntad del que me envió y termine la obra para lo cual he sido enviado. Eso era lo que decía Jesús con relación a el trabajo que tenía que hacer. Por lo tanto, así es también para el cumplimiento de la venida del Mesías en este siglo XX en el cual nosotros estamos viviendo. Tenemos nosotros que reconocer lo que Dios ha prometido y tenemos nosotros que caminar hacia adelante en la obra correspondiente para este tiempo y que sea acabada la labor que está ordenada por Dios para ser llevada a cabo. El alimento es que haga la voluntad del que me envió y termine su obra. Y también para todos nosotros, ese es nuestro alimento. Que hagamos aquello que Dios desea que hagamos y terminemos la obra que Dios nos ha encomendado en este siglo XX. El tema más grande de la historia. Ya en esta mañana sabemos cuál es el tema más grande de la historia humana. Usted lo busca a través de todos los siglos y en todos los siglos usted descubrirá que ese es el tema más grande en ese siglo. Y pasa ese siglo y viene otro siglo y ese sigue siendo el tema más grande en cada siglo. Por lo tanto es el tema más grande de todos los siglos. Es el tema más grande de la raza humana en todos los siglos. No ha habido otro tema ni lo habrá. Por lo tanto, le damos gracias a Dios de que hayan personas en este siglo XX valientes que reconocen cuál es el tema más grande de toda la historia del ser humano y valientemente se enfrentan a ese tema para responder valientemente y responsablemente también, porque hay que ser valiente y también responsable para enfrentarse a ese tema y decir amén a la promesa de Dios. Por lo tanto, yo creo que en esta mañana nos hemos estado gozando. Reconocemos que de nosotros mismos no somos dignos, pero a Dios le ha placido en este tiempo hacer y llevar a cabo promesas que Él ha hecho para este tiempo. Y nuestros ojos son bienaventurados, y nuestros oídos son bienaventurados, privilegiados, por las cosas que podemos ver y podemos oír, porque muchos desearon ver y oír sobre estas cosas. A nosotros nos ha tocado el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos. Los que vivieron en el tiempo de la primera venida del Mesías fueron privilegiados también. Nosotros en este tiempo nada tenemos que envidiarle a los que vivieron en aquel tiempo, porque este es el tiempo en que Dios ha prometido cumplir
la segunda venida del Mesías. Porque la venida del Mesías está en dos partes, primera y segunda venida. Para cada una de esas partes hay una obra muy importante para Dios llevar a cabo. En este tiempo realmente somos agradecidos. La primera venida sin la segunda no es efectiva. Porque todo lo que fue hecho en la primera, si no cumple la segunda, todo sería en vano. Bueno, entonces, le damos gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado a nosotros de vivir en el tiempo en que el tema más grande de todos los temas tiene el tiempo para cumplirse. Ven ustedes que en la primera venida, en el ministerio de Juan y en el ministerio de Jesús, todas las cosas que eran predicadas y todas las cosas que eran hechas, todo se movía alrededor de la primera venida del Señor. Y todo lo que se hablaba estaba ligado estrechamente y completamente a la primera venida del Señor. Y el tema principal del mensaje de Jesús era ¿cuál? La venida del Mesías. Por eso entonces, él no tenía un tema más importante sino la venida del Mesías. Ese era su tema. Por eso cuando él dijo, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto ungido, entonces comenzó a leer las cosas para lo cual había sido ungido. Y la clase de mensaje que tenía para anunciar el año de la buena voluntad del Señor. Así es que para la segunda venida habrá una clase de mensaje, el mensaje del año del jubileo, el mensaje correspondiente para ese tiempo y las cosas que deben de ser hechas, deben de ser cumplidas en ese tiempo, las cosas para las cuales es efectuada la segunda venida del Señor. Bueno, ¿cómo podríamos nosotros expresar el regocijo, la alegría y el agradecimiento que hay dentro de cada uno de nosotros? No hay palabras. Por lo tanto, cuando nos toca a nosotros expresar el agradecimiento que hay dentro de nosotros, nos quedamos sin palabras para poderlo expresar. Pero con todo y eso, con una vida santa y agradable delante de Dios, caminando en la perfecta voluntad de Dios, usted puede decir el agradecimiento que hay en usted y el gozo que hay dentro de usted. Así es que yo creo que esa es la mejor forma para expresar lo que hay dentro de nosotros. El tema más grande de la historia. ¿Podrá gente alguna o grupo alguno de algún siglo o de alguna generación pasada tener un tema más grande que este que tenemos en este tiempo? Yo creo que no lo hay. El grupo de la primera venida del Señor para aquel tiempo tenía el tema más grande, que era la venida del Mesías. Y ese seguirá siendo el tema más grande
que persona o grupo alguno pueda tener. Por lo tanto, si tenemos ese tema, tenemos el tema más grande de todos los tiempos. El tema nuestro es el tema de la venida del Mesías. Quisiera hablar muchísimas cosas que me habían venido al corazón y a la mente, pero yo creo que con lo que hemos hablado, pues, es suficiente para entender este tema que nosotros tenemos en este tiempo. La primera venida, Él vino como el Cordero de Dios y habló las cosas que como Cordero habría de llevar a cabo, y los creyentes de aquel tiempo tenían el tema de la venida del Mesías como el Cordero de Dios. De la tribu de Judá, Él se presenta como el león de la tribu de Judá, y el tema de los escogidos de ese tiempo es el tema de la venida del Mesías como el león de la tribu de Judá, y el propósito de la venida del Mesías como el león de la tribu de Judá. Bueno, yo creo que ya podemos concluir en esta mañana. Es tempranito, todavía no son las 12 en el mío, pero yo creo que ya hemos concluido en esta mañana, en la enseñanza de esta mañana y de este importante tema, de todos los temas que podamos hablar. El tema más grande en toda predicación que alguien pueda predicar, el tema más grande es la venida del Mesías, la primera y la segunda. ¿Qué más podríamos decir? Serían palabras, pero no escritura. Y es que Dios nos bendiga, nos continúe bendiciendo. Si ya hacen años estamos recibiendo bendiciones. Y nos bendijo en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Somos herederos de todas las bendiciones. Lo que estamos haciendo es recibiendo. Por eso es que cuando oramos y pedimos que Dios nos bendiga, que Dios envíe sus bendiciones, estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad, porque su voluntad es, ¿cuál? Bendecir. Cuando pedimos que Dios haga ciertas cosas que Él ha prometido que va a hacer, estamos pidiendo conforme a su voluntad. Así es que sabemos pedir para recibir. Dios nos continúe bendiciendo a todos. Voy a pedirle a nuestro hermano Nelson por aquí pase para así concluir en esta mañana.